Se cuenta de un matrimonio joven, un matrimonio pastoral, que fueron invitados a desarrollar actividades en otra iglesia de otra ciudad. Entonces ellos viajaron a esa otra ciudad y estuvieron predicando, enseñando, pero en un tiempo libre ellos querían conocer esa ciudad. Entonces una jovencita de 10 años, que había sido educada en el camino del Señor desde la más tierna infancia, les dijo al matrimonio pastoral: yo les acompaño, yo conozco bien la ciudad, les voy a mostrar los mejores lugares. Y así que salieron el matrimonio pastoral con la jovencita de 10 años. Y en un momento dado, la jovencita le dice: pastores, ¿ustedes conocen el abecedario de Dios? ¿El abecedario de Dios?, le decía el pastor. ¿Cómo que el abecedario de Dios? ¿Dios tiene un abecedario? Sí, le dijo la jovencita de 10 años. Dios tiene un abecedario cortito de 4 letras. Intrigado, el pastor y su esposa le dijeron: pero ¿y cuál es ese abecedario? Entonces ella le dijo: O, B, D, C. ¿Cómo? Obedece, obedece. Y cuando este matrimonio pastoral comprendió: ¡qué buena idea! El abecedario de Dios es obedece. En verdad, esta niña, porque había sido instruida en el camino del Señor a muy temprana edad, estaba diciendo una tremenda verdad, porque un cristiano que obedece a Dios es un cristiano bendecido. Dios bendice a los obedientes, a aquellos que lo toman en cuenta. Así que hoy vamos a continuar con ese énfasis de la obediencia. En el estudio anterior hemos visto el principio de la sumisión. Sumisión. Y hemos visto en primer lugar la sumisión entre los cristianos. En segundo lugar hemos visto la sumisión de la mujer casada y en tercer lugar la sumisión del hombre casado. Si alguien no tuvo la oportunidad de ver, puede buscar en nuestro canal de Mecón en YouTube y poner el principio de la obediencia. Esta es la segunda parte. Hoy vamos a ver en primer lugar la sumisión de los hijos a los padres. La sumisión de los hijos a los padres. Hablar de este tema en nuestros días es casi una ofensa para un joven. Obedecer a los padres. Pero ¿a quién se le ocurre? Diría si está un adolescente, un joven. Pero sin embargo, Dios manda que los hijos obedezcan a sus padres. Y todavía le hace una gran promesa. La sumisión de los hijos a los padres. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ahí está. Nos habla de la obediencia de los hijos a los padres. Y vamos a analizar, meditar en cada uno de sus versículos. En el primer versículo dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor. Otras versiones dicen: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Ahora, tenemos que aclarar que la obediencia a los padres debe ser siempre en el Señor. ¿Qué significa eso? Si un padre le manda a hacer algo a su hijo y está en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, entonces el hijo no está obligado a obedecer a sus padres. Le voy a describir una escena familiar. Tocan el timbre, el padre mira por la ventana y le dice al hijo: decirle que no estoy. ¿Y qué le está enseñando ese papá? Le está enseñando a mentir. Entonces en ese caso el hijo le puede decir: papá,
yo creo en Jesús, Él es la verdad, yo no le puedo decir a ese hombre que vos no estás porque vos estás acá. En todo caso salí y decirle vos que no estás. Y entonces le mandó al frente al padre. ¿Qué quiero decir? Hoy por hoy hay padres que mandan a sus hijos a robar porque saben que los hijos no van a ir presos porque tienen impunidad por ser menores de edad. Y le están espiando y le mandan a los hijos a robar. Y si los chicos son cristianos, le deben decir a papá, yo no voy a hacer eso, aunque vos me mandes. Entonces hay veces que hay padres que le enseñan a mentir, a robar y a hacer cosas malas. Entonces ahí debemos aclarar que si un chico es cristiano, seguidor de Jesús, en esos casos no debe obedecer al papá, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces por eso decimos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor o en el Señor, siempre y cuando lo que los padres le manden a sus hijos concuerde con la palabra de Dios o esté de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque esto es justo, dice. Esto es justo quiere decir porque eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios desea, eso es lo correcto. Así que es la voluntad de Dios que los hijos obedezcan a sus padres cuando están bajo su techo y cuando ya se fueron. Bueno, también si es un buen hijo tendría que tomarlo en cuenta. Pero acá viene más a los hijos que ya no están bajo la tutela paterna. El segundo versículo dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra. ¿Qué quiere decir honra? Que los ame, que los respete, que los tenga en cuenta, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios promete, si los hijos cumplen este mandamiento, Dios le hace una gran promesa. Y dice que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Generalmente Dios da mandamiento y no hay alternativa. Si somos hijos obedientes tenemos que obedecer. Pero en este caso, Dios promete a los hijos que honran a sus padres, le promete algo muy hermoso. Si los hijos cumplen, Dios les hace también una promesa. Así que ya vamos a ver cuál es la promesa, pero nos detenemos allí. En primer lugar, lo que Dios manda es que le honre, que le respete, que le ame, que le tome en cuenta. Quiero compartirles la historia de un ancianito que había quedado solo, había quedado viudo y tenía un solo hijo casado. Entonces, con la única familia que él podía pasar era con su hijo. Pero este ancianito, cuando comía, parte de los alimentos se caían sobre el mantel. Entonces su nuera le decía a su esposo, el hijo del anciano, yo no tolero a este viejo en mi mesa. Yo nunca voy a ser feliz con este viejo comiendo en mi mesa. Y tanto insistió la nuera que finalmente los dos lo llevaron al rincón de la cocina para que comiera allí. Y le dieron para comer un tazón de arcilla, de esas que si se caen, se quiebran. Y este ancianito quedaba allí con los ojos llorosos, mirando que su familia estaban todas juntas comiendo en el comedor y él en el rincón de la cocina con su tazón de arcilla. Pero un día, por sus débiles manos, se le cayó el tazón de arcilla y se le rompió. Entonces fue la nuera y le dijo, viejo cochino, a partir de ahora yo te voy a dar un plato de madera, por si se te cae, que no se te rompa más. Imagina, esta es una historia real, muy dura, pero ocurren cosas así, tal vez no tan subidas de tono, pero ocurren. Entonces le dio un plato de madera para que a partir de ahí comía el ancianito. Pero este matrimonio tenía un hijo pequeño de 4 años. Y ustedes saben que los chicos, cuando son pequeñitos, se las ingenian para hacer cosas que ellos ven. Y un día lo vieron a su hijito de 4 años juntando tablas, juntando maderas, y encontró unas maderas y estaba intentando serrucharlas, aunque no podía. Entonces los padres le dijeron, ¿pero qué estás haciendo? Estoy intentando hacer platos de madera.
le dijo a este nene: ¿y para qué querés platos de madera si nosotros tenemos platos de loza fina? No, dice, es para darle de comer a ustedes en la cocina el día que ustedes sean ancianitos, como hicieron con el abuelo. Y esta expresión inocente de ese niño de 4 años conmovió profundamente el corazón de sus padres. Él estaba aprendiendo a ser desamorado con ese anciano. Y él se estaba preparando con platos de madera para cuando sus padres fueran ancianitos, mandarlos a la cocina y darles que coman en el plato de madera. Sus padres fueron profundamente tocados por la expresión del niño. Entonces lo regresaron al anciano a la mesa y la nuera no protestó más porque le ensuciaba de vez en cuando el mantel. ¿Qué estaban haciendo este matrimonio? En realidad no estaban honrando a ese papá que era un anciano. Lo estaban agrediendo con palabras, Así que estas cosas suceden. Honrar a un padre, honrar a una madre es muy valioso ante los ojos de Dios. Y Él promete cosas muy lindas. En el versículo 3 dice: para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que seas bendecido por Dios, quiere decir, para que seas bendecido por Dios y tengas una larga vida sobre la tierra. Qué maravilloso, ¿no? La promesa del Señor. Eso no significa que los hijos que mueren jóvenes no hayan honrado a sus padres, porque hay veces que por la soberana voluntad de Dios, algún hijo, a pesar de haber honrado a sus padres, el Señor se lo lleva. Pero en general, esa es la recompensa, para que tengas una larga vida sobre la tierra. Por otra parte, una larga vida no siempre significa muchos años, no siempre una larga vida. Una larga vida también a veces significa una vida bendecida, una vida usada por Dios, porque uno puede vivir pocos años y ser muy valioso, un instrumento en las manos de Dios, o uno puede vivir muchísimos años y no haber servido a Dios. Así que una larga vida significa también una vida enriquecida por la gracia de Dios. Así que eso significa, y eso es lo que Dios promete: a quien honra a sus padres y a quien los tiene en cuenta, Dios le va a añadir muchas bendiciones, muchas bendiciones. Qué lindo es que haya muchos jóvenes que escuchen este tema. Gracias a Dios, después vamos a motivarle a los jóvenes que miren este video y aprendan, porque en muchos hogares, incluso cristianos, hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que no honran a sus padres, no los aman, no los respetan. En segundo lugar, vamos a ver la sumisión de los padres a Dios. Sumisión de los padres a Dios. Para que Dios pueda bendecir a los padres en la crianza de los hijos, los padres tienen que estar sometidos a Dios. Sometido a Dios quiere decir obedientes a Dios, fieles a lo que Dios demanda. Para uno ser un buen padre, uno tiene que estar sometido al poder de Dios, a la voluntad del Señor. Y en Efesios capítulo 6, versículo 4, Efesios 6, 4 dice: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Hay una frase que quiero destacar: edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Eso significa obedecer las instrucciones de Dios para criar a los hijos, porque en verdad nadie va a una escuela de padres. Yo siempre digo, estudiamos para todo en la vida, pero no estudiamos para ser padres, no estudiamos para ser abuelos. Nosotros aprendemos eso de nuestros propios errores, aprendemos, ¿no es cierto?, en la práctica. Pero de alguna manera la iglesia tendría que ser una escuela para padres, una escuela para abuelos, para ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Y en este pasaje dice: ustedes los padres no exasperen a sus hijos. Bueno, esta es una palabra que no la usamos corrientemente. Es decir, no hagan enojar inútilmente a sus hijos, usando autoritarismo en vez de usar autoridad. Voy a describir una escena. Le dice un papá a su hijo: yo no quiero que te vayas a tal lugar.
¿Por qué? Porque yo soy tu padre y yo te ordeno que no te vayas. Y el hijo queda allí sin saber el motivo. Aparentemente papá es malo. Papá no es malo. Él sabe que en ese lugar se venden drogas, hay violencia, su hijo hasta puede quedar muerto, como sucede actualmente. Pero qué distinto sería si el papá le dice a su hijo adolescente o joven: mira, querido, yo te amo y a lo mejor vos no te das cuenta que en ese lugar corres mucho peligro. Por eso yo no quiero que te vayas a ese lugar. A mí me gustaría que vos disfrutes de tus amigos, pero esos amigos que vos tenés no son los mejores. Ellos están en la droga, están en la violencia, son parte de una pandilla que ya cayeron presos. Eso es autoridad junto con el amor. Pero qué distinto es cuando un papá le exaspera a su hijo. No te vas. ¿Por qué, papi? Porque yo soy tu padre y yo te ordeno que no te vayas. ¿Qué provoca una actitud así de un padre autoritario? Hijos rebeldes. Entonces los chicos con mucho gusto acatarían el consejo del papá si él, en vez de tener autoritarismo, tiene autoridad y tiene amor y le explica a su hijo las razones. Así que ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, no los hagan enojar inútilmente. Yo, hablando con muchos padres, dice: pastor, yo no sé por qué mi hijo es rebelde. Y yo le digo: ¿cómo lo trataste? ¿Cómo lo trataste? Y empezamos a analizar, y resulta ser que uno de los principales factores de la rebeldía de su hijo era la actitud que él tenía para con su hijo. Entonces dice: bueno, no me di cuenta. Bueno, nunca es tarde para solucionar. A partir de ahora, podés ir a tu hijo y le pedís perdón por tu maltrato. Yo, padre, pedirle perdón. Vas a crecer como padre. Y tu hijo te va a admirar, te va a respetar, y cuando él se equivoca va a decir: papá, perdóname. Ah, yo pensé que un padre no tiene que pedir perdón. Si nos equivocamos, nosotros tenemos que pedir perdón al hijo, al nieto, a quien sea. Eso es lo que corresponde. Y en vez de nosotros quitarnos autoridad, nuestros hijos, nuestros nietos nos van a admirar y van a aprender una buena conducta cristiana. En segundo lugar, en este versículo dice: sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Disciplina, más bien edúquenlos o denles enseñanza cristiana, dice otra versión. Disciplina. Disciplina no es necesariamente castigo, sino marcarles límites, corregirlos, encauzarlos. Está comprobado que los adolescentes, cuando no tienen límites, se crían inseguros. ¿Qué límites? Hay que marcarles a los hijos jóvenes qué hora vas a volver, a dónde vas, con quién vas a estar. ¿Por qué? Porque un buen padre y una buena madre, si su hijo no aparece a la hora que han decidido que él regresara, está alerta para ir en su ayuda. ¿No será que lo golpearon? ¿No será que está malherido? ¿No será que tuvo un accidente? Entonces uno tiene que empezar desde la más temprana edad a marcarle límites, a decirle: bueno, vamos a convenir qué hora vas a regresar, en qué lugar vas a estar. Eso es disciplina. Cuando alguien le pone un palo de escoba a una planta del jardín, a nadie se le ocurre que es para azotarla y castigarla a la planta. Es para que la plantita se críe derecha, es para brindarle un apoyo, una dirección. Así que disciplina no quiere decir castigo necesariamente, aunque la Biblia habla también de la vara, pero como una receta práctica. Si sos papá y estás muy nervioso, es mejor que no hagas nada en ese momento, porque se te puede ir la mano y puedes lastimar a tu hijo. Esperá estar más tranquilo, pero tenés que hablar con tu hijo y decirle: en esto te equivocaste, en esto te equivocaste. Y nunca hacer una disciplina sin antes haber convenido con él. Si vos salís mal en tus estudios, o si no haces tal cosa, la disciplina va a ser tal cosa. Pero cuando no le hablamos con anterioridad, el chico, el joven, el adolescente se ve como traicionado. ¿Cómo que me prohibís mirar la tele si nunca me dijiste antes que si yo
no rendía bien el examen me ibas a dar una disciplina. Pero siempre hay que convenir antes. Si vos fracasás en esto o si te portás mal, vas a tener tal disciplina. Eso se llama una buena manera de educar a los hijos. Vamos a convenir previamente. Disciplina entonces es marcarle límites. En segundo lugar, instrucción del Señor. El papá, la mamá tienen que instruirlos en el camino del Señor. ¿Qué significa? Enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia, a congregarse, a dar testimonio de Jesús, con la palabra y con el ejemplo. Alguien no puede decirle a los hijos, vayan a la iglesia, si nosotros como padres no le estamos dando el ejemplo. Porque en verdad los chicos más aprenden mirando nuestra vida que escuchando lo que decimos. Así que nosotros tenemos que marcarles el derrotero, ser el ejemplo, entonces poder traer desde la más temprana edad a los chicos a la casa de Dios, porque ellos van a aprender. Yo no estoy tanto de acuerdo de tener cultos infantiles, sí y no. Si en el culto infantil se le va a enseñar la palabra de Dios, entonces justifica. Pero si en el culto infantil que tienen algunas iglesias solamente hay entretenimiento y juegos, entonces yo creo que estarían perdiendo el tiempo y los chicos nunca se van a acostumbrar a estar en orden en un culto. Los chicos son inquietos, pero nosotros tenemos que decirles, mira, vamos al culto, el pastor no predica tan extenso, por lo menos en este lugar, ¿no es cierto? En otros lugares predica una hora y media. Entonces, acostumbrarle a nuestro nene, a nuestra nena, a que esté a nuestro lado y que se esté acostumbrando. Yo he visto iglesias, de las cuales yo también tuve parte en el pastorado, que los adolescentes en el momento de la exposición de la palabra de Dios salen todo a la vereda. Y me tomé el trabajo de investigar el motivo. Y porque nunca se habían acostumbrado a estar en el culto. Cuando eran chicos quedaban en la casa y ahora tenían el tiempo devocional. Algunos hasta participaban de la alabanza, terminaron y se dieron toda la vereda. Entonces ese era el producto de los cultos infantiles sin contenido. Si el culto infantil tiene contenido, en buena hora. ¿Qué quiere decir contenido? Que se le enseñe la palabra de Dios. Pero enseñarle a jugar simplemente es derrochar el tiempo. Así que instruirlos en el camino del Señor. Algunos padres dicen, bueno, que se encarguen las maestras de la escuela bíblica, que se encargue la iglesia. En verdad nosotros hacemos todo lo que podemos, pero no debemos perder de vista que el hogar es la primera escuela cristiana, cuando los papás son cristianos, desde la más temprana edad. Dios dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Le dice a los padres, en primer lugar, en tu corazón, en tu mente estarán las palabras. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué magnífica enseñanza para los padres creyentes. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Pero pensemos en algunas expresiones. Estarán en tu corazón. Un papá que no tenga la palabra de Dios en su mente, en su corazón, no le puede enseñar a sus hijos. Él tiene que saber y practicar la palabra. Y ya prácticamente sin palabra él está enseñando. Pero también dice que hay que enseñarle. Y se las repetirás a tus hijos. ¿Saben que en pedagogía se enseña que la repetición es la mejor forma de la asimilación? Para nosotros aprender ciertos conceptos, si nos dicen una vez, probablemente nos vamos a olvidar. Pero si nos repiten y nos repiten y nos repiten, eso se va a grabar y vamos a asimilar ese conocimiento. Por eso Dios le dice, y se las repetirás. No decirle esporádicamente, de vez en cuando, no. Se las repetirás con mucha frecuencia, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa. Ahí me está hablando de que realmente la casa de un cristiano o de una familia debe ser una escuela, debe ser la escuela básica del cristianismo. Y cuando vayas por el camino, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, ese va a ser un hogar realmente bendecido por Dios.
quiero concluir diciendo que hoy así hemos estudiado en primer lugar la sumisión de los hijos a los padres. Pero esto hay que empezar desde la más temprana edad, porque cuando dejamos crecer a nuestros hijos, y ellos ya son adolescentes o jóvenes, le querés corregir y te salen gritando cualquier cosa. Y muchos padres se sienten culpables. Dice, bueno, cuando eran chicos yo no los corregí y ahora los quiero corregir, pero papá, no te sientas culpable, tal vez no sabías la palabra del Señor. No permita que tu hijo o tu hija aproveche esa circunstancia y te viva acusando de cosas que vos de alguna manera, no digo que estuviste bien, pero se justifica porque no sabías nada de lo que Dios pedía de un padre. Así que tenemos que enseñar desde la más temprana edad. Nosotros sabemos que la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No le podemos empezar a instruir cuando ya es grande. Si nunca lo hicimos puede ser, pero lo mejor es desde la más temprana edad. Hemos visto la sumisión de los padres a Dios. Unos padres que no están sometidos a Dios no pueden ser buenos padres, porque lo más probable es que le enseñan con autoritarismo. Pero un padre sometido a Dios va a tener, pero no autoritarismo, sino autoridad con amor. Que el Señor nos ayude, tanto a los hijos como a los padres, para proceder de acuerdo a la guía de su santa palabra. Y vamos a tener hogares formidables, bendecidos. Y quiero finalizar con esto, nunca es tarde, porque a lo mejor alguno dice, bueno, los mejores años ya pasaron. Con el Señor todo es posible y desde ahora en adelante vamos a proponernos, con la ayuda del Señor, a tener el hogar que Dios espera de cada uno de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está enseñando.